Hola, muy buenos días a todos. Hoy les vengo a presentar un ejercicio de dinámica. Este ejercicio va a ser presentado por Camila Andrea Carrero Gómez y quien les habla es Andrés Felipe Molano Calixto. El ejercicio dice lo siguiente. Una bala de 200 gramos choca con un bloque de 1,5 kilogramos que cuelga de una cuerda sin peso de 0,5 metros de longitud, empotrándose en el bloque A. Este dispositivo se le denomina péndulo balístico. Nos ponen tres situaciones. Responder a las siguientes cuestiones. ¿Cuál debe ser la velocidad de la bala para que el péndulo se desvíe 30 grados? Determinar la tensión de la cuerda en el punto más alto de la trayectoria circular cuando la velocidad de la bala es de 45 metros sobre segundo. Y por último, describirá el bloque en movimiento circular cuando la velocidad de la bala es de 40 metros sobre segundo. Razones de la respuesta. En caso negativo, determinar su desplazamiento angular. Y ahora mi compañera Camila les va a explicar el primer punto. La primera pregunta nos dice cuál debe ser la velocidad de la bala para que el péndulo se desvíe en 30 grados. Entonces, utilizaríamos la fórmula M1 por velocidad inicial igual a M2 por velocidad. Entonces nos quedaría 0,2 por velocidad inicial es igual a 1,5 más 0,2 por la velocidad. Tenemos que tener en cuenta que después del choque, el conjunto bloque-bala se desvía 40 centímetros y aquí es donde aplicamos el principio de la conservación de la energía. Entonces nos quedaría un medio por 1,7 por la velocidad del cuadrado es igual a 1,25 por la gravedad por 0,5 menos 0,5 por el coseno de 30 y la velocidad nos daría 1,15 metros sobre segundos y la velocidad sub 0 nos daría 9,74 metros sobre segundos. En la segunda cuestión del ejercicio, nos piden determinar la tensión de la cuerda en el punto más alto de la trayectoria circular cuando la velocidad de la bala es de 45 metros sobre segundo. Entonces la solución a esto, primero vamos a hallar el momento inicial, el cual lo hallamos tras la fórmula de masa del objeto uno por la velocidad inicial, que esto sería igual a la masa del segundo objeto por la velocidad final. Entonces, esto lo que tenemos la masa del primer objeto, tenemos la velocidad inicial, tenemos la masa del segundo objeto, pero no tenemos la velocidad final. Entonces procedemos a reemplazar y al final vamos a tener que la velocidad final va a ser 0,2 por 45 sobre 1,7, lo cual nos va a dar como resultado 5,29 metros sobre segundo. Posteriormente procedemos a desarrollar bajo el principio de la conservación de la energía, hallar la velocidad final después del choque. Entonces esto lo hacemos mediante la energía cinética que tiene el primer momento, más la energía potencial, que en este caso sería cero. En ese momento no hay energía potencial, que esto va a ser igual a la energía cinética del segundo momento más su energía potencial. Entonces en los datos tenemos que va a ser, ya reemplazando las fórmulas, va a ser que 1/2 por la masa por la velocidad inicial al cuadrado más cero va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final más masa por gravedad por altura. Aquí tenemos que tener en cuenta que la altura va a ser de valor 1 porque asciende a un metro. Entonces nos quedaría matemáticamente 1/2 por 1,7 por 5,29 al cuadrado, que esto va a ser igual a 1,7 por 9,8 por 1 más un medio de 1,7 por la velocidad al cuadrado, lo cual al final nos va a dar que la velocidad es igual a 2,9 metros sobre segundo. Y por último, para hallar la tensión, que es lo mismo que nos están pidiendo, utilizamos la dinámica del movimiento circular uniforme. Entonces utilizamos la fórmula de la tensión más la del primer objeto por la gravedad es igual a 1/2 de la masa del primer objeto por la velocidad final,
lo cual por consiguiente nos va a dar la tensión, que la tensión final del ejercicio nos va a dar 11,99 newton. Bueno, la tercera pregunta nos dice que escribamos el movimiento circular cuando la velocidad de la bala es de 40 metros sobre segundos. Aquí tenemos que tener en cuenta que en este choque es la conservación del movimiento lineal. Entonces nos quedaría que 0,2 por 40 sería igual a 1,7 por velocidad. Y si despejamos, quedaría velocidad igual a 4,70 metros sobre segundo. Entonces, después del choque, el conjunto bloque-vale asciende a 1 metro, que es el principio de conservación de la energía. La fórmula que describe a esta dicha conservación de energía sería la siguiente, donde E es la energía mecánica, M la masa, B la velocidad, G gravedad y la H la altura. Y reemplazando nos quedaría de esta manera, dándonos como resultado 1,60 metros sobre segundo. Entonces, la dinámica del movimiento circular uniforme tendríamos que T más 1,7 por la gravedad es igual a 1,7 por la velocidad 1 al cuadrado sobre 0,5, y esto nos daría que T es igual a menos 0,8 newtons. Pero esto nos dice que no describe una trayectoria circular. Hay que tener en cuenta que el ángulo máximo de desviación se obtiene cuando T es igual a cero. Y luego aplicamos el principio de conservación de la energía para poder obtener la velocidad 2. En esta posición tendríamos que 1,7 por la gravedad por el coseno de 180 menos el ángulo es igual a 1,7, velocidad 2 a la 2 sobre 0,5, y que 1 sobre 2 por 1,7 velocidad al cuadrado es igual a 1,7 por la gravedad eh, multiplicado por 0,5 menos 0,5 por el coseno del ángulo más 1 medio por 1,7 velocidad 2 al cuadrado, y nos daría que el desplazamiento angular del conjunto bloque-bala es igual a que el ángulo sea igual a 147,1 grados.